Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano donde aprenderemos de Biblia, historia y teología. Y el día de hoy continuaremos con nuestra serie de la Didache, o también llamada Enseñanza de los Apóstoles. Continuando con la serie que dijimos que íbamos a estar hablando, en el video anterior estuvimos hablando de lo que fue la introducción de esta obra. Pero vamos a continuar esta obra con lo que es el capítulo 1, en el cual pude hacer bastantes anotaciones, ver varios aspectos y pueden ustedes verlo aquí en pantalla. Entonces vamos a hablar ya de lleno de lo que es únicamente el capítulo 1. Y la enseñanza del capítulo 1 son los dos caminos. Esta enseñanza de los dos caminos era muy común en el judaísmo, sobre todo lo vemos bastante en la Biblia, en Deuteronomio, cuando nos enseña que hay un camino de vida y de muerte. Si tú eliges el camino de vida, van a venir bendiciones para tu vida, pero si tú eliges el otro camino del mal, entonces van a venir maldiciones a tu vida. Entonces vemos que esta enseñanza era muy común y vamos a ver también las citas en este lugar. Bueno, sigamos leyendo. El versículo 1 dice: hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Y hay una gran diferencia entre los dos caminos. Y nos cita lo que es Jeremías 21:8, que dice lo siguiente de Jeremías. Dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Una enseñanza que encontramos en Jeremías, pero también en el Nuevo Testamento. Ahora mismo lo vamos a ver. Entrad por la puerta estrecha, decía Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos bien que desde el versículo 1 de la Didache está dando una enseñanza que es muy común tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Llegamos al 2 y dice: el camino de la vida es este. Primero, amarás a Dios que te hizo. Segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las cosas que no quieras que se te hagan a ti, no las hagas a otro. Recordemos que esta era la enseñanza de la regla de oro, aunque aquí está un poco diferente a como la enseñó Jesús y ahorita les voy a mostrar. Primero veamos lo que dice este versículo de Mateo 22:37. Dice lo siguiente: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la enseñanza que vemos al inicio de este versículo 2. Vemos que también es una cita a la enseñanza de Jesucristo que nos narra el libro de Mateo. Luego veamos sobre la regla de oro. ¿Qué nos dice? La regla de oro, lo que nos enseña la Didache, lo explica así: y todas las cosas que no quieras que se te hagan a ti, no las haga a los otros. Y en la Biblia suena un poco diferente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí Jesús decía: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. La Didache dice: todas las cosas que no queráis que se te hagan a ti. La enseñanza viene a ser la misma, con unas palabras diferentes. Es porque la regla de oro pues era muy enseñada no únicamente en el judaísmo. Me parece que hay otro autor, quien fue Confucio, que también llegó a decir estas palabras. Pero bueno, sigamos con lo que es la práctica evangélica, como título acá en el libro de Alfonso Ropero, Obras escogidas de los Padres Apostólicos, o también llamada Lo mejor de los Padres Apostólicos, lo cual tengo aquí en mano y ustedes pueden ver. Entonces es el libro que yo estoy produciendo en pantalla. En el versículo 3, la doctrina de estas palabras es esta: bendice a los que te maldicen y ora por tus enemigos y ayuna por los que te persiguen. Porque, ¿qué recompensa hay si amas a los que te aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Pero amad a los que os aborrecen y no tendréis un
enemigo. Esta enseñanza la encontramos en el Sermón del Monte. Recordemos que Jesús, dentro de todas sus enseñanzas, una de las más famosas es la del Sermón del Monte. Y es acá lo que encontramos, por eso Jesús dice, y aquí lo tenemos en pantalla, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solemnemente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vemos esta enseñanza que viene del Sermón del Monte, aunque hay algo que yo me puse a revisar que no es parte de las enseñanzas de Jesús, pero el autor de la Didache lo incluye, lo cual dice, y no tendréis un enemigo. Eso no lo encontramos, por lo menos acá en el Sermón del Monte, ni yo lo estuve revisando en Lucas y tampoco lo encontré ahí. Entonces vemos que esto pues es algo agregado por parte del autor de la Didache. Entramos a lo que es el versículo 4. Absteneos de todos los deseos carnales y del cuerpo. Eso lo encontramos en Tito 2, una enseñanza similar que dice 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vemos que hasta el momento el autor de la Didache se apega mucho a lo que es la enseñanza apostólica, se apega mucho a lo que nosotros encontramos en la Biblia. Hay ciertas diferencias, como ya les he ido mostrando, pero sí viene bastante en la línea. Luego seguimos acá. Si un hombre te golpea en la mejilla derecha, preséntale la otra también, y sé tú perfecto. Y si un hombre te carga con una milla, ve con el 2. Si un hombre te quita la capa, dale también el abrigo. Si un hombre te quita lo que es tuyo, no se lo reclames, porque tampoco puedes. Bueno, esta es otra enseñanza que encontramos en el Sermón del Monte. Para los que han leído todo eso, se encuentra aquí. Por ejemplo, Lucas 6:29, al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra también. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esta enseñanza sí la encontramos en el Sermón del Monte. Luego entramos a lo que es el versículo 5. A todo el que te pida, dale, y no le reclames, porque el Padre desea que se den dones a todos de sus propios tesoros. Bueno, veamos lo que dice Lucas 6:30. Lucas 6:30 dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es la enseñanza que encontramos en Lucas 6:30 y que también viene a repetir la Didache. Aunque esta parte no la he leído, si tal vez alguien la encuentra, sería bueno que me lo dejen en los comentarios. Pero por el momento no, donde dice, porque el Padre desea que se den dones a todos de sus propios tesoros. Bueno, sigamos. Dice acá, veamos esta parte de la enseñanza, siempre ya en la última parte del versículo 15. Bienaventurado es el que da según el mandamiento. Bueno, yo estuve buscando en la Biblia a qué mandamiento se refería, porque al menos al parecer este no es un mandamiento de los 10 mandamientos. Pero encontré un versículo que se asemeja, que lo encontramos en Hechos 20:35, donde dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces posiblemente se derive de esa misma enseñanza, o posiblemente de alguna otra fuente, porque recordemos que también la Didache procede de fuentes, posiblemente de alguna otra fuente judía. Ay de aquel que recibe, porque si un hombre recibe teniendo necesidad, no es culpable, pero si no tiene necesidad, dará satisfacción de por qué y cuándo recibió. Y siendo puesto en prisión, será examinado con respecto a los actos que ha cometido, y no saldrá de allí hasta que haya devuelto el último cuadrante. Vean qué interesante lo que está diciendo acá el autor de la Didache. Él está citando Mateo 5:26, que lo que dice acá desde el 23 al 25 es,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado de la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vea que el autor de lo que es Mateo y lo que Jesús enseña acá más que todo es reconciliarse con aquellos que hay contiendas, que hay peleas para dar una ofrenda agradable. Y bueno, de este versículo se han sacado múltiples interpretaciones. Muchos le dan a este versículo la interpretación del purgatorio, pero vean la interpretación que le da a la didaché, muy distante a la común y muy distante a la que otros le dan. El autor de la didaché le está dando al dar y recibir y le está dando esta interpretación. Se los vuelvo a leer. Hay de aquel que recibe, porque si un hombre recibe teniendo necesidad, no es culpable. Pero si no tiene necesidad, dará satisfacción de por qué y cuándo recibió. Y siendo puesto en prisión, será examinado. Vean, se está hablando sobre dar y recibir, que un hombre, si recibe teniendo necesidad, no es culpable. Pero si un hombre recibe y no tiene necesidad, es culpable. Y él ya menciona lo que es esta enseñanza similar a la que enseñó Jesús, donde dice, y siendo puesto en prisión será examinado con respecto a los actos que ha cometido y no saldrá de allí hasta que haya devuelto el último cuadrante. Vean esta enseñanza un poco diferente pues a las que encontramos en la Biblia y las interpretaciones, pero es lo que quiero que nosotros pues veamos. Y pues encontramos el versículo 6 muy interesante lo que dice, mas en cuanto a esto se dice también que tus limosnas suden en tus manos hasta que sepas a quién has de dar. Bueno, esto no se encuentra en la Biblia, pero aquí el autor nos da en el pie de página donde posiblemente se encuentra y es en el Pastor de Hermas. En la sección de mandamientos, en el capítulo 2, versículo 4 al 5. Porque bíblicamente sobre la limosna sí encontramos, pero exactamente lo que se está enseñando acá, que tus limosnas suden en tus manos hasta que sepas a quién has de dar, es una enseñanza extra, al menos no bíblica ni apostólica. Bueno, con eso terminamos el primer capítulo y puse acá una pequeña crítica sobre lo que yo pude encontrar en este capítulo. Y aquí se los pongo. Lo que se puede notar en este capítulo es que hay cosas que el escritor añade a los mandamientos y son opiniones particulares. Es la crítica que yo le hago al capítulo 1 de la didaché y me parece que así va a ser en general, pero vemos bastantes opiniones particulares, por ejemplo, como ya les señalé en el Evangelio de Mateo sobre la enseñanza de ponerse a cuentas con los enemigos para dar una ofrenda, pues él le da una opinión muy particular. Por otra parte, también tenemos añadiduras como esta de no tendréis un enemigo, también esta enseñanza de dar y recibir. Pues son cosas que el autor añade, son enseñanzas más particulares, que no encontramos en la Biblia, pero vemos que la mayoría de sus enseñanzas sí va en línea con la palabra de Dios. Por lo tanto, con eso finalizamos nuestra lectura de lo que es el capítulo 1 de la didaché, esperando que haya sido de bendición y edificación para el conocimiento de la historia de la iglesia. Les animo a que se suscriban a este canal, que le den like y que presionen la campanita para estar pendientes del contenido que voy a estar subiendo sobre esta misma serie. Así que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo video.